Muy buenas tardes, estimados alumnos. Bienvenidos a este webinario hoy que impartimos del aula Premium en abierto para que todos podáis conocer de primera mano cuáles son las operaciones y cómo es la operativa y formación que vamos realizando en el aula Premium del Gurú del Trading cada semana y cómo están siendo los resultados. La verdad que tengo que deciros que estoy muy satisfecho y contento, no solo por los resultados y el análisis realizado, sino por la gran evolución que están teniendo nuestros alumnos, algunos de ellos, como os digo, con más de 3.000 euros de ganancia en un solo mes, siguiendo las indicaciones del aula premium. La verdad que impresionante la evolución de algunos alumnos. Bien, pues nada, vamos a empezar en un mes 24, hoy viernes 24 de mayo, en un mes donde el pasado vídeo que subí en mi canal de YouTube analizando la situación de los índices, donde esperaba caídas interesantes en los índices, en el petróleo, subidas en el eurodólar, pues bueno, se están completando absolutamente todos los escenarios, uno tras otro, se van cumpliendo. ¿De acuerdo? Nos comenta aquí Tito, uno de nuestros alumnos, ayer hice otros 2.500. Enhorabuena, Tito. Tito es uno de los alumnos que, aparte del aula premium, hizo también el Trading VIP One-to-One y bueno, lleva en prácticamente, como quien dice, un mes 5.500 euros de ganancia. Una auténtica locura a nivel, no por la ganancia que evidentemente es muy alto, 5.500 euros en 4 semanas es increíble, pero yo, para mí, lo que me sorprende es la gran evolución de su operativa a nivel formativo. Es decir, que está teniendo una operativa ya, desde aquí se lo digo, que lo conozco en persona, totalmente profesional. Es decir, está operando largos, cortos en índices, en mercado Forex, y esto es lo que buscamos en la formación desde el Gurú del Trading, yo como director, de que aprendan realmente a sacarle la máxima rentabilidad al mercado en cualquier escenario, que precisamente ese es un poco el título que vamos a realizar en este webinario. Así que, como os digo, aquellos que queréis aprender Aula Premium, recordar que tenéis, no lo dejéis pasar, al fin y al cabo, quien no se forma pierde el dinero y ese dinero siempre va a manos de alguien que está formado. Os recomiendo, sin lugar a dudas, recordar que es formación, es decir, que nadie espere entrar, bueno, pues yo voy, me formo en un mes y ya aprendo a operar. No, nadie aprende a tocar el piano en un mes, nadie es abogado en un mes, nadie se matricula en una universidad el primer mes y ya tiene un título. ¿Vale? Pero, como os digo, el pack habitual que más contratado por nuestros alumnos está siendo el pack trimestral. Os lo comento porque es un pack de 3 meses donde tenéis un descuento en el precio y aquellos que optéis por un pack de medio año de formación con nosotros, recordar que tenéis gratis un mes, es decir, pagáis 6 y tenéis 7 meses de formación, más un curso gratis online. Este es un regalazo que os podéis hacer a nivel formativo muy potente y que evidentemente si lo sabéis aprovechar bien, como están haciendo nuestros alumnos, queda más que rentabilizado en ese aspecto. Así que vamos pues al mercado. Vamos a analizar cómo está siendo el mercado y cómo estamos realizando algunas operaciones. Recordar que en la operativa que vais a ver a continuación es una operativa transmitida en el aula premium, es decir, acotada a cuentas pequeñas, cuentas en torno a unos 2.000 euros, de tal manera que uno pueda transmitir y pueda distribuir el lotaje en diferentes activos, ¿vale? Esta cuenta, ese tipo de lotaje está enfocado, como os digo, para una cuenta estándar aproximadamente de 2.000 euros. No es para una cuenta como las que suelo más o menos trabajar, pues de 20, 50, 100.000 euros, que hay evidentemente lotajes mucho más potentes, ¿vale? Con esto que quiero decir, quiero comentaros este aspecto porque de tal manera podéis vosotros entender, ¿eh? Entender cómo trabajamos a partir de cualquier tipo de cuenta, ¿vale? Aquellos que, por ejemplo, pues que tengan una cuenta de 1.000 euros, pues este lotaje lo llevan a la mitad. De tal manera, uno puede llevar una gestión monetaria adecuada, ¿vale? Este es un tema súper importante. Bien, pues vamos a empezar por el IBEX 35. El IBEX 35
que estamos aquí, que podéis ver, la verdad que lo estamos trabajando activamente desde todo el mes de mayo, donde en el IBEX hicimos aquí algún tipo de operativa. Por un lado, habíamos buscado unos cortos que ya hemos cerrado desde los 9.500 puntos, se habían cerrado en la zona de los 9.000, y una vez que el mercado desde la zona de los 9.000 volvió otra vez a la senda alcista, a partir de aquí nosotros ya empezamos nuevamente a buscar cortos. ¿Con qué sentido? Bueno, estuvimos buscando cortos debido a que lo que estábamos esperando era que el mercado, después de la zona de los 9.500, se fue a los 9.000, corrigió y desde aquí buscamos otra vez el movimiento de bajada, ¿vale? Que es este que se está produciendo aquí. Aún tenemos para romper esta zona, tenemos que todavía ver la ruptura de los 9.000 puntos. Bien, como podéis ver, el zigzag del mercado es muy interesante, ¿vale? Y ayer, de hecho, tuvimos un gran movimiento bajista en los mercados. Entonces, ¿dónde empezamos a buscar las posiciones cortas nuevamente? Ahora ya trabajando aquí el movimiento de la onda 3 correctiva en los índices. Pues bueno, podéis ver, una vez que hemos marcado un máximo, aquí un máximo y otro al mismo nivel, este escenario lo vais a ver en Wall Street también. A partir de ahí, dos máximos más o menos al mismo nivel, máximo decreciente, y una vez que tenemos máximo decreciente ya empezamos aquí con los movimientos cortos, ¿vale? Movimientos cortos, movimientos correctivos. ¿Para qué? Para buscar y acumular toda la operativa corta posible a la espera ahora de un nuevo movimiento bajista. Es interesante entender aquí un aspecto fundamental. En el caso del IBEX 35, es interesante que podáis entender este aspecto. El IBEX, ¿vale? Tiene aquí estos mínimos. ¿Vale? Esta zona, esta directriz que ayer justamente, ¿vale? Fue rota a la baja. Evidentemente, como os digo, estos análisis yo los hago en gráficos de 4 horas, 1 hora. Si lo estoy haciendo ahora mismo en gráficos de 15 minutos es para que lo veáis más detallado todo el proceso, ¿vale? Del IBEX que viene desarrollándose prácticamente toda la semana. Entonces, desde los niveles actuales podéis ver cómo tenemos aquí una especie de pullback muy interesante, ¿vale? Un pullback muy interesante para volver otra vez el movimiento de bajada. Acordaros que el pasado viernes colgara un análisis en mi canal de YouTube donde comenté claramente en esta zona que había que buscar cortos, en los mercados. Bueno, pues ahí veis cómo el mercado nos dio la razón, tanto en los mercados europeos como en los mercados americanos, y ahora mismo podemos observar cómo el precio, aquí en el caso del IBEX 35, pues bueno, que estamos inmersos, ¿verdad?, en un canal bajista, y este canal bajista está dentro, ¿vale?, de un movimiento correctivo, de un movimiento más potente a la baja en el IBEX 35. Como podéis ver, queda mucho recorrido, atentos que en el IBEX 35 tenemos un gap pendiente de cierre en la zona de los 8.700, 8.750 y estamos todavía ahora mismo cotizando en la zona de los 9.200. Estamos hablando aquí de 450, casi 500 puntos de caída para el IBEX, para un IBEX donde esto puede suponer, ¿vale?, aproximadamente un 5% de caída, mucho movimiento. Bien, vamos a pasar cómo está siendo la situación en el caso del DAX alemán. Bueno, en el DAX ni que decir tiene que ayer activamos un triángulo descendente. Un triángulo descendente donde lo que viene a ser el movimiento de hoy está siendo increíble. Bueno, ni que decir tiene que, como os comentaba, los tramos, ahí los tenéis, la pasada semana, cuando sin dudarlo un solo momento buscamos cortos en diferentes escenarios, fijaros aquí otra ronda de entradas que hemos hecho y ayer mismo, después de que el precio rompiera la baja este triángulo bajista, esta zona, pullback, ahí lo tenéis, movimiento de entrada. Bien,
Ahora, ¿qué ocurre? ¿A dónde se fue ahora mismo el DAX? El DAX se fue a hacer el pullback de esta directriz bajista. Ahí lo tenemos, movimiento, como podéis ver aquí, bastante interesante de cortos. ¿Vale? Ahí lo tenéis. El movimiento bastante interesante de cortos. Y luego, por el otro lado, tenemos esta directriz, este triángulo. Triángulo aquí simétrico, se puede apreciar claramente, en el cual más o menos la zona actual, aquí está haciendo un pullback sobre el triángulo descendente y el pullback sobre la directriz alcista. Vamos, un movimiento muy interesante a continuar las caídas. Si esto lo analizamos desde el punto de vista que estamos realizando en el aula premium, fijaros, como digo, movimientos donde el 80% de las operaciones ya las tenemos las ganancias. Esto es una amplitud de 300 puntos de caída, es decir, nos estamos comentando que podemos irnos a ver la zona de los 11.700 puntos en el DAX alemán, 300 puntos de caída, estamos hablando de unos 400 puntos también en el caso del IBEX, es decir, movimientos súper importantes que ya de alguna manera los tenemos cortos, ¿vale? Y todo esto desarrollado, incluso la mayor parte de las operaciones ya con protección de beneficios. En el caso del CAC 40 de París, pues más de lo mismo. En el CAC 40 de París aumenté posiciones cortas que fuimos desarrollando con estas cuentas donde, como os digo, este tipo de operativa está al alcance de todo aquel que tenga un método y que no hace falta para hacer este tipo de operativa la excusa de que hay que tener una cuenta de 20, 50 mil euros. Es decir, este tipo de operativa se puede desarrollar tranquilamente con una cuenta de 2.000 euros si se sabe trabajar bien, si se sabe trabajar bien el escenario en el que uno se mueve. Aquí, desde inicios del, como veis, desde inicios de mayo, donde en el IBEX 35 yo había cerrado cortos, pero en el caso, por ejemplo, del CAC 40, movimiento un poquito más tranquilo, opté por mantener cortos desde estos niveles, ¿vale? Movimiento de caída, corrección y ahora movimiento nuevamente de caída. En el caso del IBEX, como os decía, habíamos cogido estos cortos, los habíamos cerrado, ¿vale? Y nos hemos vuelto a posicionar en esta ronda, ¿vale? Esto depende un poco de la estrategia de cada uno, ¿vale? Ahí lo tenéis en el caso del IBEX, el movimiento de posicionaros en esta zona. En el caso aquí del CAC 40 de París, pues simplemente el CAC 40, como os digo, es un activo que yo suelo operarlo menos, prefiero hacer hincapié, más fuerza en el IBEX y en el DAX y luego posteriormente, a medida que aumenten las posiciones, ya iré cargando posiciones en otros índices. Daros cuenta, como os digo, también que cuando se está operando, por ejemplo, en el aula premium enseñamos a operar pues, cuentas iniciales de 1.000, 2.000, claro, hay un margen de límite a nivel del apalancamiento, por tanto no podemos si yo tengo que hacer una ponderación y digo, bueno, ¿dónde voy a hacer más carga de posicionamiento? En el DAX y en el IBEX, porque si tienden a moverse, suelen ser más violentos, y lo residual, por decirlo de alguna manera, lo hago en el CAC 40 de París o en el SP 500, ¿vale? Donde voy añadiendo aquí más posiciones. Pero al fin y al cabo, estamos haciendo una operativa que nos sentimos cómodos, ¿vale? La directriz aquí de máximos nos está dando unas entradas muy interesantes. Estas entradas, como digo, las he aprovechado más en índices más volátiles y ahora mismo muy atentos a esto, porque si el SP 500 seguramente no lo haga el día de hoy, pero sí que pueda llevar el movimiento a la próxima semana, atentos como el SP 500 o el CAC 40 pierdan, vemos ahora el SP, se pierdan estos mínimos. Porque si se pierden los mínimos de esta semana y de la siguiente, podemos tener un movimiento muy potente. Aquí el que va llevando las riendas al final viene a ser el DAX. Curiosamente, el DAX alemán se está comportando de una manera muy tranquila todavía, lo cual eso es buena señal, porque si el índice como el IBEX, el CAC 40, el SP, el FTSE, se han adelantado al movimiento, es decir, ya el IBEX, daros cuenta que venimos desde los 9.500 y ya hemos ido a testear la zona de los 9.100, 9.050, es decir, casi 500 puntos de caída. Y esto aún todavía no ha empezado. Fijaros bien cómo
en riguroso directo, tenemos aquí este movimiento en gráficos aquí de 15 minutos, como el mercado vuelve otra vez, la zona esta de control magnífica, frenándose un poquito. El día de hoy simplemente es una pequeña corrección después del descalabro en las bolsas de ayer, ¿vale? No tiene más, es decir, el día de hoy es un movimiento de control para la caída. Pero en el DAX lo importante es que tenemos esta figura de triángulo descendente que nos confirma 3% de caída o 2,5-3% de caída próximamente en los índices. Aún seguimos, lo cual esto, vamos, ya teniendo operaciones abiertas, ahora iremos aplicando una acumulación, esperaremos que el margen libre vuelva otra vez, amplíe un poquito el terreno positivo para ir añadiendo más operaciones. Primero haremos una protección de todas las operaciones que tenemos abiertas, ¿vale? En el K40, en el caso del SP exactamente igual, y luego posteriormente a seguir. Fijaros que en el SP, ¿vale? Fijaros en el SP, déjame aquí colocar un poquito el stop. Fijaros que en el SP500 nos hemos frenado en una zona increíble. La zona de los 2.837, ¿vale? Es un nivel súper interesante. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí tenemos, evidentemente, esta es una zona que actuó de soporte en numerosas ocasiones, ¿vale? Y posteriormente ahora está actuando como resistencia, una zona de control. Y aquí tenemos también, si lo apreciáis, un triángulo perfecto en el SP, y ese triángulo en el SP500 descendente, que es un triángulo, es una figura de continuación bajista, una figura de continuación de tendencia. ¿Qué tendencia? Tendencia bajista. Y ahora mismo, fijaros, ¿dónde se frena? Se frena ahí. Lo cual, que esto que nos invita a que el mercado pueda seguir cediendo posiciones. Nos vamos a 50 puntos. Fijaros que el mercado literalmente nos está dando dinero en todos los aspectos, ¿vale? Aquí habíamos entrado con un lote cortos en el SP y fijaros como cuando el precio llega a estos niveles, tercera zona, vamos, entradas cortas, movimiento muy interesante. Y en el caso aquí del IBEX, ahí lo tenéis, movimiento que está cayendo para abajo, fijaros que cuando, esto ya digo, requiere tiempo, ahí está el DAX, movimiento de bajada, pero cuando tengáis experiencia en los tramos, se van a ir colocando los stop loss progresivamente. Evidentemente al inicio es recomendable ya empezar con los stops bien colocados, etcétera, pero cuando ya vais teniendo experiencia en los movimientos, en las ondas, vais surfeando la ola del trading, podéis hacer dinero en cualquier tipo de escenario. Yo muchas veces, pues por los viajes, por temas de entrevistas en televisión, no tengo tiempo para estar, por ejemplo, en operativas de day trading, ¿vale? Por eso trabajo tanto el swing trading. Pero aparte, el swing trading nos ayuda a verdaderamente hacer ingresos pasivos. De nada nos vale estar como unos currantes delante de la pantalla horas y horas y horas en gráficos de 1 y 5 minutos, cuando, ¿para qué vamos a hacer eso? Cuando yo realmente, por ejemplo, puedo abrir posiciones en estos tramos, dejarlo correr, y saber que igual seguramente la próxima semana, llevar una semana con los cortos, la próxima semana el DAX pueda caer 300 puntos y haberle ganado 500 puntos al DAX. ¿Para qué vamos a estar en el day trading matándonos ahí para arañar 10 puntos, 15 puntos, pudiéndole sacar 500? Es que ahí es donde está realmente la ganancia. Y segundo, la clave del trading es tener tiempo libre. De nada vale estar delante de la pantalla gastando comisiones, para arañar 5 o 10 puntos, cuando sé, si tengo claro que el mercado va a ir de punto A punto B, abro una operación y me monto en esa operativa, cogerlo absolutamente todo. Esa es la clave fundamental. Como veis, IBEX funcionando perfectamente, DAX, ahí lo tenéis, tramo muy interesante, el K40 arrancando otra vez a la baja, el SP, bueno, el SP incluso, si vamos aquí a 5 minutos, lo tenéis aquí un tramo muy interesante. Pero, como os digo, aquí la clave fundamental es tener claro el movimiento principal, ¿vale? En el caso del Dow, en el Dow, esta semana
cerré una operativa que, por cierto, la habíamos comentado en el aula premium el lunes, lo pueden corroborar, evidentemente, todos nuestros alumnos de aula premium, que después de que marcara el Dow finales del mes de abril, dos máximos al mismo nivel, y luego el primer máximo decreciente, después de las primeras entradas en este nivel, punto aquí de caída, el lunes buscamos aquí nueva entrada bajista. Nueva entrada bajista. Objetivo 550-600 puntos de caída. Se confirmó en 5 días 550 puntos. Esto a $1 el punto son $550 con solo una operación, para que veáis la importancia y la rentabilidad que se puede sacar al mercado. Pero lo más importante es que el corto principal que cogimos en el tercer toque fue un corto de 1.100 puntos en 2 semanas desde inicios de mayo. Como podéis ver, seguramente, pues mucha gente intentaría buscar que si largos, que si cortos en el Dow. El trader profesional busca un corto, claro, y si tienes muy claro cuál es la operativa, y la operativa es cortos desde inicios de mayo, está, buscamos cortos. Eso sí, podemos reanudar, podemos buscarle un corto a este tramo, ¿vale? Recogemos ganancias, el mercado vuelve a tocar la directriz bajista y este lunes habíamos comentado, el día 20, ¿vale? Que buscamos un nuevo corto, ahí lo tenéis, ¿vale? Y ahora mismo, fijaros bien, pues bueno, tenemos aquí en el SP el tramo, ¿vale? Donde en este caso opto por mantener más cortos en el SP y ir recogiendo en el Dow. De esta manera, pues bueno, voy ponderando el capital para tener al máximo la potencia bajista. Otro de los tramos que comentamos, otro de los tramos que habíamos comentado ayer, ¿vale? Ayer incluso en el pasado día, perdón, el martes, había comentado en el evento que impartí en abierto en XTV, ante 300 personas, comenté la búsqueda, la clara búsqueda de cortos en el petróleo, otro de los activos comentados en el aula premium, para ir a buscar la parte baja del canal. 2 días después y más de un 5% de caída en 3 días, se confirma aquí el movimiento. Y esto, atentos aquí, este tramo en el petróleo, ¿vale? Que hemos aprovechado, ahora estamos fuera por el movimiento, pero es que en el petróleo veo que hay gente que hace scalping y eso es un absoluto error. Las pautas fundamentales en el petróleo se dan en swing trading. Esto siempre hay alguien que lo tiene que decir. El scalping se intenta potenciar, o el day trading, por una sencilla razón. Al broker le interesa que la gente hable de scalping, que hable de day trading. ¿Por qué? Porque quiere a hámsters, quiere a conejillos de indias corriendo en la rueda. ¿Qué quiero decir con esto? Que prefiere gente que haga 30 operaciones en un día a traders que hagan 30 operaciones en un mes. Pero es curioso, porque en swing trading se gana más operando menos que en un day trading. En el day trading son muchísimas comisiones, hay menos, hay más volatilidad en el mercado y atentos aquí, hay más aleatoriedad. ¿Aleatoriedad qué quiere decir? Que el sistema, el análisis técnico pierde fiabilidad en temporalidades cortas. Esto nadie lo dice. No verás a un formador en day trading o en scalping que te diga, cuidado, porque en gráficos de 1 minuto y 5, las figuras técnicas que todos conocemos, soportes, resistencias, directrices, no tienen la misma fiabilidad que en gráficos de 1 hora, en gráficos de 4 horas. Porque si esto evidentemente se dice, evidentemente decimos, ¿para qué? ¿Para qué voy a buscar entonces operativa en day trading? Nos preguntan por aquí si es buen momento para buscar largos. Pues no, no es un buen momento para buscar largos. Un error que se suele cometer y que es frecuente, por cierto, es no entender precisamente en qué temporalidad se está dando el flujo del dinero. Vamos a analizarlo. Lo primero, en el petróleo, vamos a argumentarlo aquí, veníamos en una tendencia alcista. El petróleo tiene una correlación positiva con los índices actualmente. ¿Por qué? Porque estamos en un entorno de bajo crecimiento económico. En un entorno de bajo crecimiento económico, los índices tienen una correlación directa con el petróleo. En un entorno de alto crecimiento económico, los índices tienen una correlación indirecta con el petróleo. ¿Y esto por qué es?
Porque cuando hay bajo crecimiento económico, está ligado a que si suben las bolsas, de alguna manera, eso evidentemente va ligado al crecimiento económico. El crecimiento económico a un incremento en el petróleo, en la demanda, ¿vale? En los combustibles. Ahora bien, la clave fundamental es que si estamos en un entorno de alto crecimiento económico, por ejemplo, productos interiores brutos del 4%, ¿qué supone? El peligro está en que si el petróleo sube puede provocar tensiones inflacionistas, debilidad en el crecimiento, y ahí, ¿vale? Que no es el caso en la situación actual de la economía, ahí subidas el petróleo pueden tirar las bolsas, pero ahora mismo van de la mano. Por ello, fijaros bien que la subida que hubo de los índices en los primeros meses del año fue ligado, además desde el rally navideño, acordaros aquí de esto, desde el rally navideño, habíamos comentado, por cierto, en el aula premium, largos, potentísimos desde el rally navideño, y esta subida se rompió aquí, finales del mes de abril, y ¿qué hizo el precio? Pullback, ¿verdad? Un pullback aquí impresionante. Bien, este pullback en este tramo nos estaba marcando adicionalmente, ya primero, cuando se rompe un canal alcista, se hace un pullback. Y en ese pullback, en este tramo, tenemos ya los primeros máximos decrecientes. Desde ahí unimos directriz bajista y trazamos una paralela. Trazamos aquí una paralela, ahí lo tenéis, la paralela, y esa paralela que supone trazar ya el canal aquí, ese canal bajista. Una vez que tenemos el canal bajista y pullback, movimiento evidentemente de entrada corta, ¿vale? Ese es un movimiento, pues como digo, muy potente, ¿vale? Y este movimiento que ya se cumplió el canal bajista, esto no significa que, primero, no se debe buscar un largo en un canal bajista. Esto es un error. En un canal bajista solo buscar cortos, en un canal bajista largos. ¿Por qué? Porque podemos encontrarnos, decimos, no, pero es que ahora esto va haciendo así. No, no tiene por qué ir haciendo un zigzag. El corto solo debemos buscarlo desde la parte baja del canal, ¿vale? Bajista. Pero cuidado con esto, porque aquí si esto rompe, hace un pullback, puede romper a la baja el precio del canal bajista y hacemos una proyección del canal a la baja. Un tema fundamental es que el objetivo del petróleo todavía no finalizó aquí. Una ruptura de una directriz alcista de este calibre, 3-4 meses consecutivos de subida, supone una corrección sana, por lo menos, ¿vale? Al 50% del objetivo. Es decir, que el tramo del 50%, aquí lo tenéis, fijaos el movimiento, ahora en todo caso deberíamos ir a buscar el 50%, ¿vale? Esta zona. Por tanto, mientras no lleguemos ahí, estamos en 66, estamos hablando aquí del 62, más o menos un 7% de caída. 6-7% de caída en el petróleo. Cuidado con esto, porque 6-7% de caída en el petróleo, ¿esto qué supone? Pues puede suponer también caídas en torno al 5%. Lo más probable en el caso del IBEX 35. Un tema fundamental en este aspecto. Bien, entonces, otro de los activos que habíamos comentado, ¿vale? Y que ahora pues puede parecer ya un poquito alejado, pero fue uno de los activos que más se movió en el mercado Forex, es el euro contra la lira turca, ¿vale? El euro contra la lira turca, atentos aquí, fue uno de los activos comentados en el aula premium, finales del mes de enero. Al fin y al cabo fue uno de mis activos favoritos para al inicio del año, enero-febrero, de buscar largos en el euro contra la lira turca con un objetivo a la zona de los 6,60-6,50. Esto era un objetivo de ir a buscar 650 puntos, atentos a esto, 650 puntos de subida, que fue uno de los mayores movimientos del mercado Forex 2019, en los primeros 4 meses del año. A partir de ahí, teníamos aquí, ahora en la zona de resistencia, hizo pullback ahora y es probable que el euro lira turca vaya a buscar el gran máximo de los 8,00. Nivel, por cierto, que cuando hay un método profesional nunca se duda, y ahí tenéis mi búsqueda y estaré esperándole el corto
si me lo permite, el euro lira turca. Este es un tema fundamental que hay que analizar y que todo esto, evidentemente, lo detallamos en el aula premium, ¿vale? Esa es la formación donde podéis aprovechar pues, todas las oportunidades, pero esa formación, evidentemente, para asimilarlo, pues requiere meses, mes tras mes, para que el alumno vaya aprendiendo. Bien, aquí, en el caso, por ejemplo, del Bitcoin, en el Bitcoin vemos que esta semana, gráfico semanal, ¿vale? Un gráfico más o menos, gráfico de 4 horas para verlo, el Bitcoin se encuentra en un rango aquí lateral, en una zona donde el Ripple, fijaros aquí qué divergencia bajista nos está marcando, y qué zona nos está marcando aquí el Bitcoin en la zona de los 8.000, para el movimiento potencial de caída, ausencia y secado aquí de volumen. Muy atentos a ello. Bien, en el Bitcoin recordar que, alejándonos un poquito, ¿vale?, de los falsos expertos en criptomonedas que te vienen a hablar de blockchain y en vez de analizar un simple gráfico, fijaros como en el caso del Ripple, el Ripple, tengo analizado el Ripple desde hace un año y aquellos que me venís siguiendo, aquellos que hayáis visto un solo webinario mío en el último medio año, sabéis que el Ripple tenía esta directriz bajista y os comenté en todo ese tramo que estaría esperando a que el Ripple tocara uno de los dos niveles. Si tocaba la zona del 0,2420 buscaría un largo, si tocaba la zona de la directriz bajista buscaría un corto. Bien, esta zona debemos entender que el Ripple y el Bitcoin van correlacionados. Punto. Oferta, demanda. Una vez que esto llega aquí, el movimiento, al igual que habéis visto en los anteriores casos, ¿vale?, son movimientos correctivos posteriormente, ¿vale?, donde hay ese 70-30 a nuestro favor. Por tanto, en el caso del Bitcoin, la zona en la que se encuentra el Bitcoin es una zona, fijaros bien, de distribución, y atentos aquí, justo encima, en una zona donde tenemos un triángulo descendente activado, con un objetivo a los 2.500, a los 2.500 dólares, los 2.500 objetivo en el Bitcoin. O sea que hay que tener aquí bastante en cuenta este aspecto, porque, como podéis apreciar, es un movimiento muy potente, y el movimiento del Ripple de bajada, es decir, si el Ripple va a testear la zona de soporte, es una caída del 40%, y esta caída del 40% es proporcional en el caso del Bitcoin, ¿vale? A que también el Bitcoin pueda llegar a este tramo de bajada. Esto evidentemente lo iremos analizando en el aula premium progresivamente. Y luego, finalmente, finalizamos aquí con el caso del café, ¿vale? En el tema del café, he entrado aquí con 25 lotes largos, fijaros bien, que además una entrada que nos ha regalado el café, aprovechado también por nuestros alumnos del aula premium, en el cual habíamos comentado que estábamos buscando un largo, hizo aquí, fijaros bien, ruptura de la directriz bajista anual, ruptura al alza, pullback, zona de compra, y ahí lo tenéis, ¿vale? Movimiento súper interesante de largos. La verdad que, bueno, me parece muy interesante el movimiento que está realizando el café, y considero que puede darnos un movimiento muy interesante. Daros cuenta que para gestionar una cuenta, o al aprender a gestionar una cuenta pequeña, esta pequeña operación me puede replicar 700 euros de ganancia en la primera entrada para una cuenta aproximadamente de 2.000. Es decir, estamos hablando aquí de más de casi un 35% de la cuenta. Ahora bien, a medida que esta operación ya la tengo en protección de beneficios, mi idea no es ir con 25 lotes de entrada. Mi idea es que ahora, progresivamente, de ese tramo a ese tramo, iré realizando una estrategia muy potente donde pueda seguir acumulando operaciones y pueda terminar, ¿vale?, con 100, 125 lotes aproximadamente,
y que esto pueda repercutir en unos 2.000, 2.500 euros de ganancia en una sola operación. Daros cuenta que partiendo de una cuenta de 2.000, es decir, que una cuenta con este sistema que voy desarrollando multiactivo, porque daros cuenta que esto es simplemente una entrada, una primera entrada de un solo activo, una primera entrada de 3, 4, 5 posteriores que realizaré, al igual que en el caso, por ejemplo, del IBEX 35, que aquí, en el caso del DAX, un poco similar, en el caso del K40, similar. En el caso aquí del café estoy como iniciando, se estaría como iniciando aquí un tramo importante, pero espero que en las próximas semanas, pues bueno, tenga por aquí numerosas entradas. Todo esto analizadas, estudiadas, gestión monetaria de protección, que es lo que vamos a ir viendo. Pero el café, sé que la mayoría no lo analizáis, porque no suele ser el café o el cacao, o el azúcar, o el algodón, o el trigo, el maíz, no suelen ser activos habituales en el trading. Y afortunadamente por eso son activos tan rentables para aprender a operarlos. ¿Por qué? Porque las materias primas de alimentos tienen unas particularidades de menor volatilidad y mayor nobleza en la oferta-demanda que el resto de los activos. ¿Vale? Esto es algo, como os digo, que ni se habla en estrategias de scalping ni de day trading, porque la operativa profesional, os vuelvo a repetir, está en 4 horas y en gráficos diarios. Ir a gráficos de 1 minuto y 5 es ir a coger migajas. Ahí, por mucho que os digan que es donde está la profesionalidad, no. Los fondos de inversión no trabajan en estas temporalidades, trabajan los largos. Y ya para cerrar este webinario, recordar que si analizamos la lista Forbes, aquellos que han llegado a ser leyendas de la inversión y que han llegado a ser multimillonarios, todos, absolutamente todos, lo han conseguido con operativas swing y position trader, es decir, gráficos de 4 horas diario y semanal. Ninguno de los inversores lo ha hecho con scalping, está en la lista Forbes. Pensar, por ello, esa ventaja estadística que tenemos en el swing trading y que realmente es la que enseñamos a crear traders auténticos en Swing Trader en nuestra aula premium. Aquellos que queráis informaros, recordar el aula premium. Para acceder tenéis ese pack trimestral y pack ahí semestral. Y os recuerdo que tenemos plazas abiertas para el curso VIP. Si quieres pasar 3 días con todo el equipo del Gurú del Trading, conmigo, de curso de Trading VIP en nuestra mansión de Tenerife, si quieres disfrutar, espectacular estos 3 días que vamos a dar, 5, 6 y 7 de julio, solo para 15 personas. Los primeros 15 personas que reciban plaza vais a estar en un curso 3 días conmigo en nuestra Bit Trading House en Tenerife, donde vamos a navegar en un catamarán, avistamiento de delfines, avistamiento de ballenas, tendremos cócteles, tendremos sesiones de networking, en definitiva, lo vamos a pasar muy bien, vamos a disfrutar la vida trading y todo ello en nuestra mansión del mundo del trading. Así que, como os digo, que aquellos que queráis disfrutar conmigo esa formación, recordar 15 plazas 5, 6 y 7 de julio, tenéis aquí toda la información de nuestro gran evento VIP, primer evento del año que vamos a realizar en nuestra VIP Trading House. Un cordial saludo, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y por supuesto que tengáis muy buen fin de semana.